La economía como ciencia social estudia la producción, distribución e intercambio de bienes y servicios que realizan los diferentes agentes económicos, ya sea de economías cerradas como las familias y empresas o de economías abiertas en las que se incorpora el gobierno y el sector externo. La economía se divide en micro y macroeconomía. La primera se refiere al estudio de las unidades económicas individuales, empresa y consumidor, la cual constituye el estudio particular de estos agentes económicos, y la macroeconomía, que es una disciplina que aborda temas como el crecimiento económico, el desempleo, la inflación y permite tomar decisiones sobre el ahorro, el gasto, el crédito, el empleo, etc. La macroeconomía tiene como objeto de estudio el análisis y comportamiento agregado de la economía de una región, un país o de todo el mundo, en donde los diferentes agentes económicos desarrollan actividades de producción, comercio, trabajo y administración para que consumidores de cualquier parte puedan disponer de los satisfactores necesarios para su vida diaria. Por otro lado, la macroeconomía considera medidas sintetizadas de la actividad económica como el Producto Nacional Bruto, la tasa de ahorro, el índice general de precios, el nivel general de empleo, de inversión, consumo, ahorro, etc. Estos indicadores muestran parámetros de cambio y tendencias de una economía particular que repercuten en el global y son recabados y presentados por las cuentas nacionales en las que se registra de manera agregada producto, ingreso, ahorro, consumo, inversión, salarios, ganancias, impuestos, exportaciones e importaciones. El método de estudio de la macroeconomía puede realizarse en 3 pasos. 1. Comprender a escala teórica los procesos de decisión individuales de los agentes económicos y observando su comportamiento para extrapolarlo a otros agentes económicos. 2. Explicar el comportamiento global de la economía obtenido mediante la observación de la producción, consumo y otras, que son llevadas a escala agregada. 3. Buscar el contenido empírico de la teoría para después comprobar o medir en términos cuantitativos la validez de una de las variables y poder explicar el comportamiento de la economía en un momento determinado. El estudio de análisis de la macroeconomía es tarea del gobierno y la realiza a través de la contabilidad nacional, que reúne y recopila información necesaria para calcular el ingreso y producción totales de bienes y servicios generados por la economía de un país a lo largo de cada año. Los productores que realizan sus actividades individualmente conforman de manera agregada la producción nacional, dando con ello lo que se conoce como oferta agregada. Mediante la suma individual de cada uno se obtiene la producción social o total de la economía. La oferta tanto individual como agregada está en función de los precios de los bienes, por lo tanto, cuando los precios aumentan, la oferta también lo hace. La respuesta de la producción de las empresas depende del estado de la economía, por lo tanto, deben implementarse políticas económicas adecuadas para hacer que los empresarios continúen invirtiendo y aumentando la producción. El empleo como factor productivo está en función de las condiciones del mercado laboral, es decir, de la demanda y oferta del mismo. Las variaciones del mercado están en función de los salarios que se pagan por él, los salarios están en función de la productividad del trabajador y de la demanda. Se puede decir que la demanda de trabajo está en función de la productividad marginal. La oferta de trabajo puede ser afectada por el tamaño de la población económicamente activa, las tasas de crecimiento demográfico, los movimientos migratorios, la edad de jubilación, etc. Los bienes que demandan los agentes económicos se denominan demanda agregada, pues se forma con la demanda de cada uno de los consumidores individuales, por lo que se da la suma total de las demandas particulares. La demanda agregada es un determinante del ingreso, pues muestra el ingreso a través del gasto, sea consumo privado o familiar, de gobierno, en inversión también conocida como formación bruta de capital y en exportaciones netas, que representan la diferencia entre las exportaciones menos las importaciones de un país en sus relaciones comerciales con el exterior. Estos componentes suman un conjunto de la demanda agregada cuyo monto debe ser igual al ingreso, y de ahí que el ingreso de equilibrio es exactamente igual a la suma de los componentes de la demanda agregada. La contabilidad nacional es un instrumento estadístico que permite medir indicadores necesarios para conocer la situación económica de un país en un momento determinado. Se apoya en la teoría económica para explicar a los investigadores, gobierno y sociedad en general los resultados que se tienen sobre la situación que guarda la economía en un momento determinado y así tomar las decisiones más adecuadas, según los objetivos particulares o generales del gobierno. El producto total de un país se mide a través del Producto Interno Bruto y es un indicador más amplio de la producción total de bienes y servicios independientemente de su nacionalidad. Existen 3 métodos para medir el producto: el método directo, el método del gasto y el método de valor agregado. Surge un problema dentro de estos métodos, pues no incluyen las transacciones económicas que ocurren fuera del mercado que se efectúan clandestinamente. Otro problema es el uso de los precios para medir el PIB. Por un lado están los del mercado usados para medir el PIB nominal, por el otro están los precios constantes para determinar el PIB real. El primero mide la producción nacional incluyendo el aumento en la producción y en los precios del mercado, mientras que el segundo lo hace utilizando únicamente el aumento de la producción de bienes y servicios de un año a otro y manteniendo los precios constantes considerando al primer año como base. Esto demuestra que el PIB a precio de mercado es mayor que a un precio constante, ya que este último no registra el aumento de los precios, inflación, sino únicamente considera el aumento de la producción.
A la transformación del PIB nominal en PIB real se denomina deflactar y consiste en medir el PIB tomando solo el aumento real de la producción y multiplicándolo por los precios del año base sin considerar el aumento del precio o inflación. Para encontrar el PIB real se conoce el PIB nominal y el deflactor, es decir, el índice de inflación, y se multiplica por 100. El Producto Nacional Bruto mide la producción realizada por los nacionales de un país independientemente del lugar en que se encuentren. El ingreso total de la renta nacional es otra forma de encontrar el PIB y considera el total de los ingresos percibidos por los dueños de los factores productivos, salarios de trabajadores, intereses al capital, rentas por uso de la tierra y beneficios o ganancias de las empresas, que son los costos de producción de la economía de un país. El método para obtener el ingreso puede representarse a través de la siguiente ecuación: PIB es igual a sueldos y salarios o pago de la mano de obra, más renta o retribución al terrateniente, más ganancia o beneficio de la empresa, más intereses o pago al propietario del capital. La suma de los diferentes ingresos que perciben los diferentes dueños de los factores productivos da como resultado final el ingreso nacional. En conclusión, el producto de ingreso totales son indicadores globales de la economía que nos muestran cuánto se produjo y cómo se distribuyó el ingreso entre los factores productivos. Es importante señalar que tanto el producto como el ingreso a nivel global son iguales, lo único que cambia es el concepto y la forma de medirlo, y sufren modificaciones antes de alcanzar la cantidad que realmente llega a la población para cubrir sus necesidades. Estas son las categorías del PIB. Si al Producto Interno Bruto le restamos la depreciación, da como resultado el Producto Nacional Neto. Si al Producto Nacional Neto se le restan los impuestos indirectos, se obtiene el ingreso nacional. Si al ingreso nacional le restamos los pagos a la seguridad social, da como resultado el ingreso personal. Si al ingreso personal le restamos los impuestos directos, obtenemos el ingreso personal disponible. Otra manera de obtener el ingreso disponible es: ingreso disponible es igual al ingreso total menos la suma de los impuestos autónomos más los impuestos inducidos más las transferencias. Según la teoría keynesiana, para que la economía esté en equilibrio, el producto debe ser igual al ingreso. Otra forma de ver lo anterior es utilizando un diagrama de flujo circular, donde el ingreso y el gasto forman parte del proceso circular de la economía. Para que el equilibrio no se vea interrumpido, deben establecerse políticas económicas que busquen que el equilibrio no se altere, y si esto sucede, se deben realizar ajustes por medio del ahorro y la inversión, pues el consumo más el ahorro es igual al consumo más la inversión. La función del consumo, la relación que existe entre el consumo y el ingreso, siempre será directa si el ingreso aumenta y el consumo también lo hace, y viceversa, quedando expresado en la siguiente fórmula: consumo es igual a la función de consumo autónomo más la multiplicación de la proporción marginal al consumo por el ingreso disponible. El ingreso puede ser consumido o ahorrado, por lo tanto el ahorro tiene una relación complementaria con el consumo y se puede representar con la siguiente fórmula: ingreso disponible es igual al consumo más el ahorro. Despejando la fórmula se tiene: ahorro es igual al ingreso disponible menos el consumo. Para encontrar la función de consumo se sustituye la función de consumo por la expresión ahorro es igual a la función del ingreso disponible menos el consumo, resultando que ahorro es igual a la función del ingreso disponible menos la adición del consumo autónomo más la proporción marginal del consumo por el ingreso disponible. Ahora bien, si el ingreso total tiene un valor de 1 y es sustituido en la ocasión, obtenemos la función de ahorro. La función de inversión se refiere a la impresión de activos fijos para la producción de bienes y servicios que son llevados a cabo por los empresarios, y a su vez se ven condicionadas por una serie de elementos como las expectativas sobre el futuro económico, el tipo de interés y la disponibilidad de crédito, pues la inversión genera ingresos adicionales. La inversión desempeña dos grandes funciones en macroeconomía: una, como componente volátil del gasto, afectando hacia la demanda agregada y obviamente a la producción y empleo. Otra, en la que la inversión genera una acumulación de capital, elevando la producción potencial de un país y fomentando el crecimiento económico. Si queremos establecer una función de inversión, depende de los beneficios esperados, el tipo de interés y las expectativas económicas, quedando la fórmula de la siguiente manera: toda nueva inversión tiene un efecto sobre la economía que la cantidad invertida. Lo difícil es saber su cuantía. Para resolver este problema, Keynes creó el multiplicador de la inversión, que es un elemento macroeconómico que sirve para explicar cómo se determina el ingreso a corto plazo e incluso provoca una variación en el PIB. Claramente, si se aumenta el ingreso, no se estará dispuesto a gastarlo todo, por lo que se establece la proporción marginal al consumo y la proporción marginal al ahorro. El efecto multiplicador completo se obtiene aplicando la fórmula: multiplicador de inversión es igual a 1 entre 1 menos la proporción marginal al consumo, y el resultado demuestra que si aumenta la inversión se obtendrá un resultado en el ingreso. La situación de equilibrio de ahorro es igual a la inversión, que puede expresarse en términos siguientes: el ahorro es PIB no consumido. Ahorro es igual a PIB menos la adición del consumo privado, los gastos del gobierno y las exportaciones netas. En posición de equilibrio, cuando el ahorro es igual a la inversión, se tiene que inversión es igual a PIB menos la adición del consumo privado, los gastos del gobierno y las exportaciones netas. Los impuestos y gastos del gobierno también influyen en el equilibrio del ingreso, de manera que si este aumento disminuye, lo deberán hacer en la misma proporción tanto los impuestos como los gastos del gobierno. La economía de mercado es aquella que resuelve los tres problemas básicos de la economía: qué, cómo y para quién producir, mediante
ante el equilibrio de la oferta y la demanda, ya que es un complejo mecanismo que coordina a los individuos, actividades y empresas mediante un sistema de precios y mercados que sirve para reunir los conocimientos y las actividades de millones de personas diferentes. El mercado constituye un mecanismo mediante el cual los compradores y vendedores intercambian mercancías por medio de diferentes precios que fija él mismo, ya sea a través de una competencia perfecta o una competencia imperfecta como los monopolios o oligopolios. En esta parte el gobierno debe intervenir para controlar las excesivas ambiciones de los capitalistas sobre las ganancias, siempre buscando no afectar el abasto de mercancías para el consumidor ni al empresario mismo, ya que ambos son parte importante de la economía de mercado. Entre ellas están los subsidios, los estímulos, las leyes y en ocasiones hasta el control de precios mediante el manejo del gasto público, impuestos y otros mecanismos. Durante la crisis de 1930, el peso del sector público era muy reducido, pero debido a esta crisis influyó la obra de Keynes, Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, publicada en 1936, cuyo pensamiento hizo por medio de políticas económicas adecuadas que el gobierno diera un rango importante en sus funciones, haciendo que se convirtiera en el rector de la economía. En la obra de Keynes se defendía el argumento del gasto y en particular del gasto público como una forma de combatir las presiones económicas. En términos generales, las funciones del sector público son fiscales, reguladoras, proveedoras de bienes y servicios, redistributivas y estabilizadoras. Para llevar a cabo dichas funciones, el sector público cuenta con tres instrumentos fundamentales: el gasto público, ya sea gasto corriente y gasto de inversión, los impuestos que financian el gasto público y se clasifican en directos, indirectos y arancelarios, la reglamentación y ordenación de la actividad económica. El sector público también recibe ingresos por productor, derechos, aprovechamientos, venta de bienes y servicios y transferencias. En principio, el gobierno no debe gastar más de lo que se recibe. Las finanzas públicas deben estar en equilibrio. Cuando los ingresos son superiores a los gastos, existe un superávit. El gobierno gasta menos de lo que ingresa, lo cual no es conveniente, pues si se deja ingresos sin gastar, quiere decir que está dejando cosas por hacer y entonces no está cumpliendo con sus funciones. Cuando el gasto, por otro lado, es superior al ingreso, existe déficit. El sector público gasta más recursos de lo que obtiene y para cubrirlos se debe aumentar los impuestos, los precios de los bienes y servicios, o pedir préstamos, pero estos hay que pagarlos con un interés, y si estos recursos no se aplican en actividades que reditúen una ganancia, por lo menos el monto del interés que se pague por ellos, se tendrá un efecto negativo en la economía, se provocará inflación y disminuirá el gasto público cuando se tenga que pagar. Hay una última opción: fabricar dinero, facultad exclusiva del gobierno. Lo más recomendable es que los gastos sean iguales a los ingresos. El multiplicador del gasto es un número que indica cuántas veces se incorpora a la economía el gasto público realizado por el gobierno. Es claro que todo gasto tiene efectos sobre la economía en el PIB y este es superior al gasto mínimo debido al efecto multiplicador. Cabe recordar que cada peso adicional de ingreso personal que se gasta se conoce como la proporción marginal al consumo. Recordemos que el multiplicador se obtiene utilizando la fórmula. En consecuencia, un peso adicional al gasto del gobierno provocará una cierta cantidad de pesos en la economía. Al igual que en el caso anterior, el multiplicador de los impuestos es el número de veces que repercute estos en la economía, pero en el caso de los impuestos no sucede lo mismo que con el gasto, es decir, que su efecto multiplicativo no repercute de la misma forma que el gasto o de la inversión. El efecto multiplicativo de los impuestos no tiene el mismo efecto sobre el PIB como el aumento en el gasto público, debido a que una disminución de impuestos no haría que la demanda agregada crezca como en el gasto público. Para entender esto, es necesario comprender que una reducción de impuestos hará que la gente tenga más dinero en su poder, cuando no sucede lo mismo en el caso inverso. La proporción marginal de consumo nos indica esto. El hecho de que las personas aumenten o disminuyan su ahorro y consumo, ocasionado por una disminución en los impuestos, es la razón de que el multiplicador de los impuestos sea menor que el multiplicador del gasto público. El multiplicador de los impuestos siempre será menos en uno que el del gasto del gobierno. Para mantener el presupuesto equilibrado, los aumentos del gasto público deben de ser iguales a los aumentos en los impuestos, por lo que el multiplicador del presupuesto equilibrado es de 1. Las políticas monetarias y fiscales sirven para alcanzar objetivos a largo plazo y dejar la economía en la solución de las fluctuaciones a corto plazo. Los estabilizadores automáticos son cambios de la política fiscal que estimulan la demanda agregada cuando la economía entra en una recesión sin que las autoridades económicas tengan que tomar alguna medida deliberada. El estabilizador automático más importante es el tributario. Cuando la economía entra en recesión, la cantidad de impuestos recaudados por el gobierno disminuyen automáticamente, porque casi todos van estrechamente ligados a la actividad económica. Cuando la renta, los ingresos y los beneficios disminuyen en las recesiones, los ingresos fiscales del gobierno también lo hacen. Esto estimula la demanda agregada y por lo tanto reduce el tamaño de las fluctuaciones económicas. El gasto público también actúa como un estabilizador automático. Los estabilizadores automáticos de la economía no son suficientes para impedir las recesiones económicas. Cuando la economía entra en recesión, los impuestos bajan, el gasto público aumenta y el presupuesto manifiesta un déficit. El dinero es todo aquello que se acepta en forma general a cambio de bienes y servicios como medio de pago y para la cancelación de deudas. Las características deseables del dinero es que sea fabricado con un material relativamente barato de producir, que sea durable y fácil de llevar y al mismo tiempo difícil de falsificar. El dinero es útil por tres razones principales que son sus funciones: medio de cambio, medida de valor o unidad de cuenta y depósito de valor.
La demanda de dinero es la cantidad del mismo que la sociedad o agentes económicos requieren para llevar a cabo sus transacciones diarias inherentes a la economía de un país. Según la teoría keynesiana, existen tres motivos para la tenencia del dinero: transacciones, precaución y especulación. La demanda de dinero está en función del número de transacciones que las personas realicen durante determinado tiempo, razones precautorias o temores sobre las fluctuaciones económicas y la especulación o deseo de ganancia, el nivel general de precios, la tasa de interés, el ingreso y la velocidad de circulación del dinero. La tasa de interés, los precios del ingreso intervienen en la determinación de la demanda del dinero, de manera que si aumenta o disminuyen, tendrán efectos directos sobre la demanda del dinero y en la economía en general. Otro elemento que influye fuertemente en la demanda de dinero y que es determinante de la misma es la velocidad de su circulación. El equilibrio del mercado monetario se da cuando la oferta monetaria es igual a la demanda de dinero. El interés se expresa en términos monetarios. Existen dos tipos de interés, el nominal y el real. El interés nominal mide el rendimiento monetario anual u otro periodo por cada peso invertido. Es evidente que se requiere otro concepto del tipo de interés que mide el rendimiento de las inversiones en mercancías reales y no en términos monetarios. A esto se le denomina interés real y mide en mercancías el interés en términos reales y que se adhiere restando la inflación al interés nominal. El tipo de interés real mide su rendimiento en mercancías y se define como el tipo de interés nominal menos la inflación. Por esta razón, se recomienda que en tiempos de inflación se utilicen los tipos de interés reales y no los nominales o monetarios. Podemos decir que los determinantes de las tasas de interés son en primera instancia los motivos de demanda de dinero, los precios y el nivel de ingreso, las políticas monetarias establecidas que indican el rumbo de la economía, donde las tasas de interés son un mecanismo de control del mercado. La teoría cuantitativa del dinero se desarrolló en el siglo XVI, posteriormente fue formulada por David Hume en el siglo XVIII y continuada por Irving Fisher, después por Alfred Marshall y formulada por Milton Friedman en la Escuela de Chicago. La teoría cuantitativa busca explicar el poder adquisitivo del dinero en función de la cantidad de mercancías existentes que puede comprarse con la cantidad de dinero que existe en un momento determinado, lo que significa que para determinar el valor del dinero se debe entender el nivel de precios, el cual está determinado por las siguientes variables. 1. Cantidad de dinero en circulación en un momento determinado que está regulada por las autoridades monetarias. 2. La velocidad de circulación de dinero, es decir, las veces que se usa en dicho periodo que depende del desarrollo del sistema financiero. 3. El volumen total de transacciones realizadas. La teoría cuantitativa representada por la ecuación de Fisher queda expresada mediante la ecuación M por V es igual a P por T, donde M es la cantidad de dinero disponible en un periodo determinado y comprende principalmente el dinero en efectivo y los depósitos bancarios. V es la velocidad de circulación del dinero. T es la suma total de las mercancías que se transfieren en un periodo determinado o el total de las transacciones que se realizan. En la ecuación M por V representa la oferta monetaria. La ecuación correspondiente a P por T indica el total de mercancías multiplicadas por sus precios. El PIB calculado según el método directo a precios de mercado. Cuando hablamos de M por V igual a PIB, nos referimos a que el PIB es igual a la existencia del dinero multiplicado por la frecuencia como con que se utiliza. Para calcular la velocidad del dinero se utiliza la fórmula V es igual a P por T entre M. Para calcular los precios se utiliza la fórmula P es igual a M por V entre T. Encontrando el valor de P podemos determinar la cantidad de dinero que se requiere para el año siguiente. De manera que si T permanece constante, un aumento o disminución en M y o en V redundará en un incremento o decremento de los precios. Otra es que si los movimientos de M por V y T son proporcionales, los precios permanecerán sin movimiento. Algunos economistas pertenecientes a la corriente monetarista señalan que si P y V permanecen constantes, el producto total PIB podría incrementarse con el aumento del dinero. Esto significa que el dinero puede usarse para fomentar la actividad económica sin considerar las tasas de interés. Para calcular la cantidad de dinero se utiliza la fórmula M es igual a P por T entre V. Esta ecuación también nos permite determinar anticipadamente la cantidad de dinero necesaria para un determinado periodo. Para calcular la suma total de las mercancías empleamos la fórmula T es igual a M por V entre P. Con lo anterior se demuestra que la teoría cuantitativa y en especial la ecuación de cambio no solo sirve para encontrar la velocidad del dinero, el volumen del PIB, sino que además se puede usar para mostrar la manera en que aumentando o disminuyendo la cantidad de dinero, los precios pueden moverse en la misma proporción, por lo que controlando la oferta monetaria puede tenerse un control de la inflación. Gracias a J.R. Hicks, a partir de que surge uno de los marcos de referencia que permite el estudio de la teoría macroeconómica mediante modelo ISLM. En ese se integra el mercado de bienes y servicios representado por la curva IS y el mercado de dinero expresado por medio de la curva LM. A la relación entre las tasas de interés y el gasto planeado se le conoce como economía de mercado de bienes y servicios y se representa por la curva IS, donde I es la inversión y S el ahorro. En ella el ahorro se convierte en inversión, gasto, que dependerá en el nivel del ingreso nacional o PIB de la tasa de interés. Para iniciar este análisis recordemos algunos temas de la demanda agregada. Recordemos que la ecuación de consumo está estructurada de la siguiente manera. Consumo es igual al consumo autónomo
más la proporción marginal del consumo por el ingreso disponible, y que para obtener el ingreso disponible se usa esta ecuación. El siguiente elemento de la demanda agregada son las importaciones, pues contienen una parte autónoma del ingreso y otra que sí depende de él y se le conoce como proporción marginal a importar. Se expresa con importaciones es igual a las importaciones autónomas más la multiplicación de la proporción marginal a importar por el ingreso disponible. Como las importaciones dependen del ingreso, crecerán si este aumenta. La parte de las importaciones que se ve afectada por las fluctuaciones del ingreso se denomina importaciones inducidas. En nuestro caso está representada por la expresión MYD. El siguiente elemento son las exportaciones en las cuales influye el tipo de cambio. Continuamos con el siguiente elemento que son la inversión y las tasas de interés. La inversión productiva tiene relación inversa con la tasa de interés, es menor cuando la tasa de interés es alta y viceversa. La inversión productiva es el gasto destinado a aumentar el capital de las empresas, maquinarias y edificios. Está explicado mediante la siguiente ecuación en gasto de inversión. Inversión es igual a la inversión autónoma menos la multiplicación de la proporción marginal de inversión por la tasa de interés. Si el valor de B es alto, un aumento pequeño en términos relativos en la tasa de interés provocará una inversión considerable de la inversión. Por último, tenemos un complemento a la inversión privada, la inversión gasto del gobierno. Si integramos los elementos señalados hasta aquí para obtener un ingreso de equilibrio, podemos encontrar la expresión que representa el equilibrio de mercado de bienes y servicios o curva de IS mediante algunas transformaciones algebraicas. Esta última expresión representa el ingreso de equilibrio del mercado de bienes y servicios o curva IS y se puede representar. Ingreso es igual a alfa por la diferencia de la absorción y la multiplicación de la proporción de la inversión por la tasa de interés. Alfa se define como multiplicador, A se denomina absorción. En este caso alfa representa el multiplicador keynesiano, la absorción representada por A agrupa los componentes autónomos. Además, puede observarse que en la curva IS el ingreso guarda una relación inversa con la tasa de interés, lo que se manifiesta en el signo negativo de la proporción marginal a invertir, parámetro B. Para encontrar el ingreso de equilibrio debemos conocer la tasa de interés. Podemos decir que la curva IS muestra las combinaciones de tipo de interés y niveles de renta PIB que con el mercado de bienes y servicios se encuentran en equilibrio. Cuando aumenta el tipo de interés se reduce la demanda agregada a reducir la inversión. Por lo tanto, cuando los tipos de interés son altos, el nivel de renta PIB, en donde el mercado de bienes se encuentra en equilibrio, es más bajo. La relación entre ingreso y la tasa de interés de equilibrio, representada gráficamente por la curva LM, se conoce en economía como mercado de dinero o curva de equilibrio de mercado de dinero. Todas muestran las combinaciones de tipo de interés y el nivel de renta PIB, con los que la demanda de dinero es igual a la oferta de dinero. Para estudiar el mercado de dinero de la curva LM que complementa el mercado de bienes de la curva IS, es necesario considerar que el mercado de dinero, que como cualquier otro, tiene dos componentes, oferta y demanda de dinero. La oferta monetaria real se obtiene dividiendo el total del dinero entre el índice de precios. La demanda de dinero se puede construir mediante una ecuación. Demanda de dinero es igual a la multiplicación de la demanda del dinero por el ingreso menos la multiplicación de la demanda del dinero por la tasa de interés. Procedemos a obtener el ingreso de equilibrio para el mercado de dinero despejando Y de la ecuación anterior. Para integrar ambas curvas, los tipos de interés y los niveles de renta PIB tienen que ser tales que tanto el mercado de bienes como el de dinero se encuentren en equilibrio y ambas dependen de la tasa de interés. Al equilibrar el mercado de dinero con el de bienes y servicios se conoce como equilibrio general de la economía. Lo que debe hacerse es resolver el sistema de ecuaciones por cualquier método. La ecuación para determinar el ingreso de equilibrio es... La ecuación para encontrar la tasa de interés de equilibrio es... El nivel de ingreso de equilibrio depende en forma directa de dos variables, la absorción y la oferta monetaria real, M entre P. En este sentido, el ingreso será mayor cuanto mayores sean tanto la absorción como la oferta monetaria real. La tasa de interés de equilibrio depende directamente de la absorción e inversamente de la oferta monetaria real. Estas dos expresiones mantienen el equilibrio tanto al mercado de bienes y servicios como al del dinero. Gráficamente podemos ubicar el equilibrio de estos mercados si colocamos un plano cartesiano ambas curvas IS y LM, ya que las dos relacionan a la tasa de interés con el ingreso. Esta gráfica se aprecia en el punto E, que representa el equilibrio general de la economía, determinado a su vez por el equilibrio entre el mercado de bienes y servicios IS y el mercado de dinero LM. La tasa de interés de equilibrio está representada por IE y el ingreso por YE. En el punto E, los tipos de interés y los niveles de ingresos son tales que la demanda de dinero es igual a la oferta. Intersección de las curvas IS y LM determina el ingreso y el tipo de interés de equilibrio. La característica más importante de la teoría macroeconómica vigente hasta el primer cuarto del siglo XX es que las economías capitalistas son capaces de resolver automáticamente los problemas económicos de un país. Sin embargo, estos mecanismos no aparecieron durante la Gran Depresión. A raíz de esto surge la teoría keynesiana como alternativa para encontrar acciones y sacar a la economía de la crisis. Para ello era necesario primero conocer las relaciones más importantes entre las variables económicas, tales como ahorro, inversión, oferta y demanda de dinero. Conociendo dichas variables, el gobierno
podría alternarlas de acuerdo con sus objetivos, utilizando adecuadamente los instrumentos para su control, los impuestos, el gasto público y la creación de dinero. No obstante, en la actualidad las economías capitalistas siguen teniendo problemas de inflación y dinero. Algunos economistas creen que para controlar la inflación se debe controlar la oferta y la demanda, y para guardar cierto equilibrio entre el valor de los bienes y servicios y los pagos realizados en un sistema económico, se puede representar a través de la ecuación utilizada por la teoría cuantitativa. M por V es igual a P por T. La estanflación de un país se provoca por el estancamiento económico a la vez que persiste el alza de los precios y los salarios e incluso se presenta desempleo y, por el contrario, una economía que no crece experimentará deflación, que es una reducción en el nivel general de precios acompañada de una reducción en el nivel de la actividad económica. Para eliminar esta inflación se puede controlar la oferta monetaria y la otra es el uso de la política económica. Mientras la economía general trata problemas de la economía particular, la internacional aborda problemas de la interacción entre dos o más países. La economía internacional se divide en dos ramas, teoría y política del comercio internacional y teoría y política monetaria internacional. Es precisamente esta última la que trata los problemas de desequilibrio y ajuste de la balanza de pagos. Las relaciones comerciales de un país con otros del mundo forman la cuenta comercial de la balanza de pagos y cuando las importaciones de un país son mayores que sus exportaciones, se corre el riesgo de un déficit. La balanza de pagos no solo incluye aspectos comerciales de bienes y servicios, sino también que cubre aspectos de capital, reserva y otros. La balanza de pagos es el registro sistemático de todas las transacciones económicas entre un país y el resto del mundo y constituye un indicador global de los flujos de bienes, servicios y capital entre un país y el resto del mundo. La balanza de pago contiene datos sobre exportaciones e importaciones de mercancía, préstamos de dinero por una parte y por otra, los gastos de turistas, intereses y dividendos cobrados o abonados. Se divide en 4 cuentas que son cuenta corriente o comercial, cuenta de capital, cuenta de errores y omisiones y cuenta de reservas. La relación en el aumento del ingreso entre el aumento de la demanda es el múltiplo de la economía abierta que se le conoce también como el multiplicador del comercio exterior. El multiplicador del comercio exterior es el número de veces que un aumento en exportaciones e importaciones afecta al ingreso nacional y a la balanza comercial, y que el efecto en el ingreso nacional siempre es mayor que el de la balanza comercial. Cualquier aumento en la demanda agregada debe corresponder al mismo cambio del ingreso para que se mantenga o se restaure el equilibrio. Cabe aclarar que el multiplicador de la economía abierta es mayor a 1, pero menos que el multiplicador de una economía cerrada. El tipo de cambio es determinado por la demanda de las importaciones. Existen tipos de cambios flexibles o libres y tipos de cambio fijos. En un sistema de tipo de cambio flexible, estos pueden variar de un momento a otro. Este tipo de cambio es determinado por la oferta y la demanda sin la intervención del Banco Central. Sin embargo, es un sistema de fluctuaciones rígidos, donde el Banco Central interviene comprando y vendiendo divisas, procurando influir en el tipo de cambio, por lo que no es totalmente libre. En un sistema de tipo de cambio fijo, el Banco Central mantiene constante el precio de la moneda extranjera expresada en la nacional, comprando y vendiendo al tipo de cambio fijo, para la cual tiene que mantener reservas de divisas suficientes para hacer frente a los compromisos con el exterior. Este tipo de cambio dejó de existir desde hace varios años. Sin embargo, algunos economistas consideran que se debería volver a él, pues de esta forma podría darse un mejor control del comercio internacional.